actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Agustín Rangugni, un periodista sin libreto. Hola, ¿cómo le va? Qué gusto de saludarlo. Aquí estamos haciendo Portal Miami, programa que emitimos por TV Radio Miami, en asociación estratégica con Radio Miami Internacional y todas las emisoras que generosamente toman nuestra transmisión. A todas ellas, como lo hago habitualmente, saludo a Radio Francia Internacional, a La Voz de América, a Radio Mercosur, a Radio Naciones Unidas, a Radio Vaticana, un cordial saludo al Papa Francisco, y también a Enrique Llama de Madariaga, que nos toma desde Punta del Este en Uruguay. A todos ellos, como de costumbre, muchísimas gracias. Hoy es el Día Internacional de la Mujer, nuestro mejor homenaje para todas las mujeres del mundo. Hoy ser mujer, sin ninguna duda, es un desafío. Un desafío, si es mamá, el desafío de criar a nuestros hijos, llevarlos por el camino del bien, llevarlos por el camino del trabajo, por el camino de la educación, del estudio, de dar ejemplo porque recibió de su mamá el ejemplo. Y tantas otras cosas que podemos hablar de la mujer, ¿no? Pero tenemos un invitado de lujo. Quiero hablar con el defensor del pueblo adjunto de la provincia de Buenos Aires, en la Argentina, el doctor Walter Martelo. Seguramente él nos va a llevar de la mano para entender mejor y saber qué pasa, sobre todo en la Argentina, con la mujer en su día, el Día Internacional de la Mujer. Doctor Martelo, bienvenido. ¿Cómo le va? Un gusto de saludarlo. ¿Qué tal? Un gusto, ¿cómo está? Aquí, trabajando y mirando este horizonte que realmente hoy es un día muy particular porque tenemos que rendir homenaje a la mujer, que es, entre otras cosas, nuestra madre, nuestra hermana, nuestra abuela, y que está inmersa en un ambiente mundial, diría, ¿no? Porque esto es mundial, bastante catastrófico. Pero ubicándonos en la Argentina, doctor, ¿cómo ve usted que se vive este día para la mujer argentina? ¿Cómo lo enfrenta? ¿Qué desafíos tiene hoy? Bueno, como un día muy contradictorio, porque en los últimos años se ha avanzado muchísimo en todo lo que tiene que ver sus derechos, se han aprobado leyes muy importantes, por ejemplo, le garantizan un 50% de la representación parlamentaria, tanto a nivel nacional como a nivel provincial como a nivel municipal, pero por otro lado, con algunas situaciones que lamentablemente vienen en aumento. Usted sabe que Argentina lamentablemente tiene cifras de femicidio muy altas. En el relevamiento que hizo la Defensoría del Pueblo en el año 2020, prepandemia, hubo casi un femicidio por semana, en lo que constituye una cifra sobre la que el Estado no encuentra la forma de poderla hacer descender, con todo lo que ello implica, ¿no? Allí quedan niños que pierden a la madre porque fue víctima del femicidio, y muchas veces, casi en el 60%, a los padres, en un poco más del 60%, porque son quienes cometieron el femicidio. O sea, claro, y tienen que pagar su culpa a la sociedad. Estos datos que usted nos da, ¿es comparable con algún otro país de América Latina? ¿O estamos todos en un mismo rango? ¿O los datos estos son altisonantes respecto a de otros? no, con el único país que lo podríamos comparar por cantidad de habitantes sería con México. Chile tenía una situación parecida hace muchos años, pero ellos lograron hacerlo descender, producto de políticas públicas que perduraron en el tiempo y que hoy por hoy, digamos, se encuentran dentro de los niveles y los estándares que tienen todos los demás países de América Latina. A Argentina creo que le falta mucho contenido en cuanto a la formación, sobre todo de los actores judiciales, de los jueces, en cuanto a la prontitud que tienen que tomar con algunas medidas ante las denuncias de violencia, que en general casi siempre son una advertencia de los
hechos que después terminan desgraciadamente mal. Me parece que hay que trabajar bastante con la justicia, y también, bueno, obviamente los cambios culturales, que eso sí tiene que ver con una cuestión ya más mundial, más macro, pero Argentina tiene todavía que cumplir muchos deberes en ese sentido. Si bien se sancionaron alguna legislación que obliga a todos los agentes del Estado a capacitarse en lo que tiene que ver la situación de género, de políticas de género, que se la denomina Ley Micaela, producto, bueno, de Micaela, una chica que fue víctima de femicidio, y esa ley se está cumpliendo. Me parece que todavía nos falta un paso más para tratar de que estas cifras realmente tan espeluznantes bajen. En este día tan importante, Día Internacional de la Mujer, que surgió precisamente a partir de la lucha por los derechos laborales al comienzo del siglo XX, sin ninguna duda hoy es un día propicio para abordar estos temas y ver cómo se pueden poner, por lo menos estándares naturales, normales, digamos, comparativamente hablando. Para usted, ¿cuál es el peor escenario para la mujer hoy día en la Argentina? Bueno, producto de la pandemia terminaron digamos, de surgir datos que, si bien muchos de nosotros, por una cuestión cultural, los creíamos, por primera vez Argentina los cuantificó a través del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, que tienen que ver con el rol de la mujer en el hogar, ¿no? Este año y el año pasado, que hubo aislamiento, ahí hubo que compartir, dada la imposibilidad de salir a trabajar, la situación digamos, de muchas horas de convivencia. Sin embargo, el INDEC logró mostrar que en 1 de cada 10 hogares solamente las cuestiones vinculadas a los quehaceres domésticos, como el cuidado de niños u otras cuestiones vinculadas, eran registrados por hombres o ayudaban en todo caso a asumir ese rol de los quehaceres. Usted sabe que, bueno, las clases aquí estuvieron interrumpidas casi todo el año. Cuando uno cuantifica quién es el que se ponía del lado del joven, del niño, para asistirlo, casi en un 60%, un poquito más, fueron las mujeres, con lo cual todavía tiene un rasgo cultural muy fuerte la creencia de que todo lo que pasa puertas para adentro de la casa tiene que ser asistido por la mujer y no por el hombre, que el hombre es una especie de proveedor que se desvincula de las cuestiones más domésticas, ¿no? Me parece que por ahí deberían empezar los cambios, ¿no? Por la cuestión intrahogar, ¿no? ¿Esto es histórico en la Argentina, la falta de colaboración en el hogar de parte del hombre? Sí, es histórico, es cultural, pero pensábamos que se iba a atenuar con el hecho de que, bueno, que al estar los dos roles en la casa, el de padre y madre, iba a haber una articulación más colaborativa, cuestión que, bueno, a partir de estas cifras no ha sucedido. Y bueno, me parece que eso también es parte de un trabajo, de un cambio que, como bien usted mencionaba, empieza por lo cotidiano, lo simple, para poder después llegar a los cambios más macro, ¿no? Bueno, todos estos indicadores dieron cuenta en pandemia que el hombre, en cuanto a lo que tiene que ver con su vínculo intrafamiliar, asume una posición muy pasiva respecto a la mujer. ¿En qué contribuye, doctor, dentro de esta relación hombre-mujer en el seno del hogar, la diferencia de la brecha salarial? De un hombre gana más que una mujer aún haciendo el mismo trabajo. ¿En cuánto influye este detalle, este pequeño dato dentro de la convivencia familiar? Muchísimo, es un muy buen punto, la brecha salarial, porque fortalece esta idea del hombre proveedor, ¿no? Como, digamos, si bien en los últimos años fue disminuyendo la brecha, todas las recomendaciones de los organismos internacionales, la OIT y todos los organismos de trabajo, muestran una clara brecha, no solamente en lo que tiene que ver el ingreso, sino en las posibilidades de acceso a cargos jerárquicos, ¿no? Cuando uno hace un rápido pantallazo de
quiénes son o quiénes integran los grupos gerenciales de las principales empresas, va a ver que al menos un 75% está integrado por hombres. Entonces, ahí hay una especie de relegar el rol protagónico en lo que tiene que ver el trabajo, que justamente después desequilibra un poco la situación familiar, ¿no? Porque se termina imponiendo a la hora de los recursos quién ingresa más recursos a su hogar para la subsistencia. Entonces, claramente es el gran punto, me parece, a desarrollar. Seguramente usted conoce el último informe del Instituto Nacional de Censos en la Argentina, INDEX, de Estadísticas y Censos. Usted lo debe conocer, pero quizá mucha gente no lo tenga a mano. Se habla de que el impacto del COVID en la economía hogareña, y de ahí se saca el dato que solo en 1 de cada 10 hogares hay distribución equitativa de las tareas entre mujeres y hombres. Y sin embargo, regularmente en esta pandemia que estamos viviendo, en los casos particularmente a los cuales me refiero, el hombre y la mujer conviven todo el día en su casa, porque no pueden salir de ella. Sí, sí, por eso decía que por primera vez se puso a través de esta dependencia gubernamental que mencionabas, el INDEC, se pudo cuantificar la situación, ¿no? Ya no es una creencia cultural o una creencia que tiene que ver con algún mito a derribar, no, no. Realmente cuando existió la posibilidad, producto del aislamiento, producto, bueno, de toda la cuestión de la pandemia en el año 2020, el INDEC registró que sí, que 1 de cada 10 hogares, la proporcionalidad en la colaboración estaba igualada, ¿no? Y que es el gran reclamo para hoy, para este 8 de marzo, ¿no? Derechos, pero igualdad, ¿no? Porque muchas veces el otorgamiento de los derechos, si son de imposible cumplimiento, supongamos que se pudiera establecer un cambio cultural donde las mujeres puedan tener mayor acceso, sobre todo en el campo privado. En lo público hay leyes que lo obligan, pero en el campo privado a cargos directivos serían muchas veces imposible cumplimiento para la mujer por este rol que usted mencionaba que tienen en el hogar, ¿no? Porque si no, ¿quién suplantaría a la mujer allí? Claro. Entonces me parece que tenemos que trabajar en conjunto. Reitero, el ámbito público un poco está abriendo participación a mujeres en cargos muy importantes en la Argentina, pero si esto no va acompañado, o si es solamente a partir del cumplimiento de la ley y no se entiende como que es algo cultural, seguramente no va a dar resultado en el largo plazo. Tenemos que generar la cultura que tenga que ver con acceder a esas posibilidades. ¿Cómo está trabajando la provincia de Buenos Aires en la reconversión laboral para, de alguna manera, poner en un plano igual a las mujeres y los hombres? Bueno, hace 2 años se dio una situación que se creó el Ministerio de Género, de Políticas de Género, justamente que tiene a su cargo elaborar todas estas situaciones que cambien el paradigma. Nosotros entendemos que hay muchísimos aspectos en los que trabajar. El laboral es uno, para ello creemos que se deben destinar más recursos a todo lo que tenga que ver la posibilidad de capacitación para las mujeres, y por supuesto plantear criterios de igualdad, especies de código de ética en el sector privado, que le permitan, ante el mismo puntaje, por decirlo de alguna forma, tener las posibilidades de acceso, porque usted sabe que aquí lo que ocurre mucho es que cuando una mujer va a buscar trabajo, lo primero que le preguntan es si tiene hijos. Entonces, si tiene hijos, automáticamente queda... Pierde posibilidades. Claro. En cambio, al hombre no le preguntan si tiene hijos. Entonces, digamos, hay una disminución indirecta de su posibilidad de acceso. Bueno, en eso el Ministerio está tratando de trabajar en coordinación, reitero, con el ámbito privado, que es quizá donde más dificultades hay. Doctor, esta pandemia, que evidentemente impactó en nuestras costumbres y en nuestras características de cómo nos movíamos el día a día,
pone un brete, que es que ahora el hombre se queda en la casa más tiempo, la mujer también, los hijos también, y resulta de que acá hay que reorganizar esa familia. Muchos tienen espacio para poder tener un espacio para cada uno, digamos, otros no, otros tienen que hacer lo que puedan todos juntos. ¿Cómo se evidencia la relación familiar después de esta experiencia que hemos vivido de un año? Es muy complejo, porque, como bien mencionabas, la mayoría de los hogares de Argentina no tiene, y no estaba preparado tampoco, como en ningún lugar del mundo, para la generación de espacios donde por ahí el hombre tiene que desarrollar su propia oficina en un metro cuadrado, ¿no? Nos pasó a todos eso. Pero sí, se agrava, y fíjate que es muy interesante, yendo a las cuestiones de máximo impacto, digamos, que los femicidios subieron en etapa de pandemia, como también subieron el inicio de las demandas por divorcio. O sea, Claro, sí. hay una situación intrafamiliar compleja, ¿no? Que quizás antes estaba de alguna forma opacada, si se quiere, porque los dos o una de los dos salía a trabajar. Eran 10 horas donde de repente uno estaba afuera y el otro estaba Claro, adentro. claro. Sí. Bueno, ahora Ahora están todos juntos. la pandemia también alteró esas relaciones, como también alteró las relaciones con los hijos, ¿no? Porque hay que decirlo, digamos, en muchos casos los padres no estábamos preparados para ser padres, profesor, 24/24 con nuestros hijos, con una demanda de los chicos también, que de repente en marzo se vieron imposibilitados de socializar con sus amigos, ¿no? Y que la única posibilidad que tenían era a través de las pantallas, y que todo lo demás era regenerar el vínculo familiar al que ellos tampoco estaban muy acostumbrados. Bueno, hay cierto desorden que esperemos que con la llegada de la vacuna en forma masiva, y si esta pandemia termina o baja su nivel de cuestión, se empiece a naturalizar nuevamente, siempre buscando la mejor calidad en los vínculos, ¿no? Que me parece que es a lo que todos tenemos que propender. Doctor, le agradezco mucho esta gentileza de atender a TV Radio Miami y a todas las emisoras que nos acompañan. Le felicito por el accionar que sé que usted está llevando adelante. También quiero hacerle llegar a todas las mujeres de la Argentina en particular, y por supuesto en el mundo en general, que bueno, que este día nos haga reflexionar a todos, y que todos pongamos un poquito de mejor buena voluntad para convivir y para fortalecer ese enlace que tenemos hombres y mujeres, ¿no? Y sobre todo con las consecuencias que pueden tener para nuestros hijos. Le agradezco mucho y le mando un cordial abrazo. No, el agradecido soy yo, y muchísimos saludos a usted y a toda la comunidad que nos está viendo o escuchando. Muy amable. Muchísimas gracias, doctor, que siga muy bien. El doctor Walter Martelo. Él es, bueno, sin duda con un cargo, una responsabilidad muy importante, ¿no? Defensor del pueblo adjunto en la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires es una provincia, primero, la más importante, y segundo, la que más habitantes tiene en todo el país. Así que allí no debe ser fácil, no debe ser fácil. Muchísimas gracias entonces al doctor, y hacemos la pausa y volvemos enseguida.